Hola, soy Juan Torres López. Bienvenido a mis lecciones de economía en 10 minutos. ¿Cuál es el origen y cómo se manifiestan los grandes problemas económicos de las economías de nuestro tiempo? En la lección anterior hemos analizado cuáles son los sujetos que intervienen en las economías capitalistas de nuestra época, qué funciones desempeña cada uno y las relaciones que hay entre ellos. Las complicaciones y problemas de la vida económica aparecen pues justamente en el momento en que todos estos sujetos comienzan a relacionarse entre sí en todos esos ámbitos y mercados. Para comenzar a analizarlos, en esta lección vamos a contemplar una representación de todos los sujetos que analizamos en la lección anterior y de las relaciones que hay entre ellos. La tenemos en esta gráfica que ves aquí. Aquí están los hogares, las familias, las empresas, el sector público, las entidades que forman el sector financiero y que actúan en el mercado financiero y el sector exterior que ya conocemos. Las líneas que hay entre ellos representan las relaciones que se generan cuando intercambian en los mercados o cuando tienen relación con el sector público. Me gustaría que pensaras en todas estas relaciones, en esa gráfica, como si fuera una red de cañerías en las cuales circulan dos tipos de flujos. Por un lado, hay uno de bienes o servicios, ya sean de consumo o de capital, que unos sujetos compran o venden a otros. Y por otro, hay necesariamente otro flujo que corresponde al dinero con el que se pagan esos intercambios o con el que se financia a quienes lo necesitan en un momento dado. Esos son efectivamente los dos grandes flujos, las dos grandes corrientes de recursos que conforman la actividad económica. Insisto, uno, el de los flujos reales, bienes y servicios, y otro, el financiero o monetario, el del dinero. Cada uno tiene su naturaleza, como veremos, y genera sus propios problemas. Pero ahora, de entrada, lo que me interesa que descubras por ti misma o por ti mismo es que entre todas esas relaciones y sujetos tiene que haber un cierto equilibrio o proporción, un cierto ajuste, y sobre todo entre esos dos flujos que acabo de decir. ¿Imaginas qué sucedería si en un momento dado hubiera un flujo de dinero mucho mayor que el de bienes y servicios? Es decir, que en los bolsillos de la gente se encontrasen más medios de pago que el correspondiente al valor de la producción que se le oferta por parte de las empresas. Los individuos querrían gastarlo, pero al no haber bienes y servicios suficientes, los precios subirían con toda seguridad. Y ocurriría el problema contrario si las empresas tuvieran capacidad para realizar una oferta muy grande de bienes y servicios, pero no hubiese medios de pago suficientes. ¿Te imaginas el problema que se ocasionaría si las empresas quisieran invertir? Esto es, comprar más bienes de capital para producir una mayor cantidad porque tuvieran una demanda muy elevada de sus productos y sin embargo no hubiera recursos disponibles para ello, es decir, ahorro suficiente. Por otro lado, también debe haber un cierto ajuste o equilibrio en las relaciones que se generan a través de los flujos reales o de intercambio de bienes y servicios. Algo que no siempre está ni mucho menos asegurado, porque toda esta red que aquí vemos, simplificada, es en realidad un sistema muy complicado, con millones de individuos, con millones de decisiones que hay que tomar instantáneamente y que no están programadas. No hay nada que asegure que todas ellas vayan a encajar de un modo adecuado. Imaginemos por un momento que las empresas deciden ahorrar en sus costes salariales para obtener más margen o beneficio, lo que podría considerarse positivo porque quizás así podrían contratar más empleo. Pero podría ocurrir que de esa manera se produjese una disminución tan sustancial de las rentas salariales en total que los hogares no dispusieran de ingresos suficientes para comprar toda la producción de las empresas.
Estas tendrían la posibilidad de vendérsela al Estado, pero este tendría que obtener entonces recursos, y si los obtiene mediante impuestos, estaría quitando aún más capacidad de gasto a la economía. Las empresas podrían recurrir a vender la producción que no compran los hogares ni el Estado al exterior, pero ¿y si esa estrategia es la misma que al mismo tiempo están llevando a cabo todas las empresas del exterior? ¿Y si encima esas empresas del exterior venden en el mercado nacional más barato o con mejor calidad que lo hacen las empresas nacionales? ¿Y si el Estado, para evitar endeudarse, reduce el gasto y las empresas que recibían ayudas o que vendían al sector público se quedan ahora sin ingresos y tienen que despedir a trabajadores? Lo que entonces hace que los hogares pierdan ingresos, que compren menos, que paguen menos impuestos y que el Estado y las empresas tengan menos ingresos. ¿Y si como consecuencia de todo ello los sujetos económicos tienen menos capacidad de ahorro y necesitan recurrir al sector financiero, pero éste no dispone de recursos o prefiere prestar al exterior o dedicar su dinero a prestarle al Estado? ¿Qué harían los hogares y empresas sin financiación cuando han disminuido sus recursos? ¿Veis? Todas estas preguntas y suposiciones reflejan, de momento con carácter muy intuitivo, los grandes problemas que aparecen en nuestras economías. La caída en la producción, su estancamiento, el paro, la inestabilidad de los precios, la deuda pública o la privada, los desajustes entre lo que se ofrece en los mercados y lo que se desea comprar, las crisis internacionales, la quiebra de las empresas o de los bancos. Todos esos problemas se producen porque, como he dicho, las grandes relaciones entre los sujetos económicos en los diferentes mercados y dentro y fuera de la economía nacional, sumadas a las decisiones de los estados en materia de política económica, deben procurar un cierto equilibrio, es decir, una proporción, como digo, entre lo que se produce por las empresas y entre lo que se gasta por todos los sujetos. Y cuando ese equilibrio no se da, o bien se recupera automáticamente, como dicen los economistas que defienden con más ardor las tesis liberales, o es preciso que el sector público, que es el único que puede tomar decisiones con carácter imperativo para los demás, intervenga para restablecerlo. Pero como es lógico y quizá inevitable, lo mismo que no se puede asegurar que los mercados se recuperen automáticamente, tampoco se puede garantizar que las decisiones de los políticos acierten plenamente y que no provoquen, como ocurre muchas veces, problemas más graves que los que quieren resolver. En fin, lograr ese equilibrio, ajuste o proporción, como queramos llamarlo, es complicado, muy complicado, porque intervienen muchos sujetos en muchas relaciones y tomando decisiones que dependen de circunstancias extraordinariamente diversas. Dependen, en primer lugar, de los precios al que se vendan los factores y los bienes. Por lo tanto, es fundamental que que todos los mercados estén en condiciones de generar los precios adecuados a la situación real de la oferta y la demanda existentes. Si no es así, los precios podrían desalentar la producción. Si, por ejemplo, son excesivamente bajos o el consumo, si se fijan demasiado elevados. Y ya sabemos que para que los precios cumplan bien esa función es imprescindible que haya siempre el máximo de competencia. Justo lo que también sabemos que no suele haber en los mercados capitalistas modernos. Depende también, en segundo lugar, de las estrategias que sigan las familias y las empresas, de sus preferencias, de sus principios de comportamiento a la hora de determinar qué comprar o qué precio aceptar o qué cantidad producir y qué combinación de recursos emplear. Y ambas circunstancias dependen a su vez de la información que tengan empresas y consumidores, del poder sobre el mercado del que disfruten, del número de intervinientes. Son demasiadas condiciones, demasiados sujetos, muchas interrelaciones, muchísimas decisiones a partir de preferencias y comportamientos o intereses muy distintos. Solo en condiciones muy específicas y casi podríamos decir que milagrosas
Se puede lograr que los precios fijados y las cantidades ofertadas y demandadas en todos los mercados y los comportamientos de todos los sujetos lleven a una situación de equilibrio que no dé lugar a los problemas mencionados. Puedes ya imaginar que lo normal será que ocurra todo lo contrario, que haya desequilibrio, desencuentro, desajuste de proporción y por tanto pues problemas económicos de todo tipo. En las lecciones siguientes vamos a ir tratando de comprender precisamente cómo se presentan estos problemas y qué se puede hacer para enfrentarse a ellos.